Vengo a hablaros, como no, del cerebro. Anticipado, ya Javier, ¿dónde me has dejado? El suelo, bueno, algo. Vengo a hablaros del cerebro. Me gustaría de alguna manera entrar, no obstante, de forma muy visual, y si nosotros vemos esta imagen, seguramente, y yo pregunto ahora al público, luego será alguna pregunta, todos diréis pues que A es más oscuro que B. Otros muchos incluso ya lo conocéis, porque he estado dando bastantes vueltas últimamente, ¿no? Y realmente la percepción del cerebro nos engaña. A y B realmente son el mismo tono, el mismo color, pero si lo vuelvo a quitar, aunque lo conozcáis, no deja de sorprender porque lo volvéis a ver diferente. Vuestro cerebro racional se está empeñando y sabe que A y B ahora son iguales, pero vuestro primitivo está mandando, ¿os dais cuenta? ¿Sí o no? ¿Lo veis? Creo que un tema visual ayuda a entrar fuerte. Bueno, realmente lo que estamos haciendo de alguna manera hoy es intentando ver entre todos, con unos ponentes fantásticos hasta ahora por lo que estoy viendo, y seguro que los que siguen también, cómo entre todos conseguimos hoy enamorar al consumidor un poco, o cómo hacemos que consumidor y marca se enamoren. Bueno, la verdad es que me encanta cualquier enfoque que vaya en esta dirección. ¿Sabéis por qué? Porque nos va a quedar un mundo mejor, y por lo tanto eso es muy bueno. Me gustó el tema. ¿Estáis vosotros dispuestos? Seguro que sí, porque estáis aquí, ha venido temprano, o sea que vamos a ello. Y siguiendo con los ejemplos, seguramente si miramos esto todos vamos a ver círculos, ¿verdad? ¿O veis espirales? Espirales, ¿verdad? Por mucho que nos empeñemos, nuestro cerebro ve ahí espirales. Y guess what? Realmente no son espirales, son círculos. Pero si lo vuelvo a sacar, seguimos viendo espirales. Es curioso, nuestro cerebro. Quiero convencer visualmente que es la mejor manera, sin duda, de comunicar. Esto... ahí, como que no me he pillado. Bueno, prometí haceros participar. Venga, vamos a participar. Vamos a despertar un poco. Hablar solo uno es la mejor manera de no enamorar al consumidor. Lo vamos a ver, de hacer participar al público. A y B son dos segmentos, ¿sí? Y yo lo que quiero saber, y esto lo he hecho muchas veces, y algunos ya lo habéis dicho conmigo, pero otros, la mayoría no, A es mayor que B es mayor que A, o A y B son iguales. Los que piensen que son iguales, por favor, levantad la mano. Bueno, ya no pregunto nada más. La inmensa mayoría piensa que se va. Y si os preguntara, pues digo, hombre, es obvio, es que yo me lo sé, además los segmentos se ven. De hecho, vuestra vista los está viendo iguales, porque se ha centrado en ver iguales. Y se digo, hombre, claro, son iguales, hasta ahí no habría mucho que decir. Pero, si de alguna manera hacemos este jueguecito, mirad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No solo no son iguales, sino que realmente B son un 37,5% del total cuando debería ser el 50%, ¿verdad? Nuestro cerebro nos engaña, ¿os estoy fácil? ¿Percibís que realmente es así, sí o no? Es clarísimo, no podemos evitarlo. Y si vuelvo atrás volvería a pasar lo mismo. Nuestra experiencia de alguna manera se anticipa, y ¿sabéis por qué lo hace? Lo hace por un solo motivo, para ahorrar energía. Lo que el cerebro de alguna manera está cableado es para mantenernos vivos. Cuando fallan esos mecanismos, voy a hablar muy en metáfora porque tengo poco tiempo, me vais a permitir por lo tanto que sea muy metafórico. Si venís al máster que hacemos en varias universidades y lo contamos en detalle con todos los principios que hay detrás, hoy no toca. Con lo cual, permitidme comunicar como se comunica bien, que son con metáforas, con ejemplos y con temas sencillos. El gasto de energía es tremendamente importante. Es lo que nos mantiene vivos. Entonces, automáticamente, lo que hace nuestro cerebro es que nos da el atajo heurístico, que se llama más probable. Y eso es lo que vemos. Es un mundo de percepciones. Y saber trabajar, saber entender, saber analizar estas percepciones, desde mi punto de vista y honestamente, es la mejor manera para llegar y para enamorar a los consumidor. Bueno, por lo tanto, hoy vamos a hablar un poquito de esto. El cerebro, vamos rápidamente y ahí a recoger el que Javier me ha dejado en el suelo. Como voy con el micro en una mano,
Entonces se hace un poco complicado. Si no soltaré el micrófono, no lo puedo soltar porque desde arriba si no, no me van a oír, o sea que voy a hacer lo que pueda. El cerebro tiene tres partes, ¿sí? Vamos rápidamente. Antes decía que si el hemisferio derecho hacía esto, lo otro, como han comentado hace un ratito, todo eso quedó descartado hace ya unos cuantos años, y realmente el trabajo ha ido, la neurociencia ha avanzado mucho en los últimos años, y estamos hablando, si me permitís, de dos o de tres cerebros. Según Kahneman, él habla de dos. Mi punto de vista es diferenciar tres. El primero es el cerebro racional, que nos hace Homo sapiens, por el que pensamos. El de medio es el cerebro que compartimos con todos los mamíferos, hace que no nos comamos a nuestras crías. Con él sentimos, es el de los sentidos, el de los sentimientos. Y por último tenemos el cerebro primitivo, el que compartimos con todos los reptiles, que tiene, como veréis, 500 millones de años. Este cerebro es el que de alguna manera nos hace tomar todas las decisiones de supervivencia y el que está partícipe en todas las decisiones. Sin él no hay decisión. Y sabed que él, como que está muy ocupado manteniéndonos vivos, normalmente no está. Hay que captarlo. Y esta es una de las grandes claves para enamorar al consumidor cada vez. Si me lo permitís, os lo enseño un momento en el cerebro, pero ya... Suelto y recojo el micro. Acabo de separar los hemisferios. Esto sería el racional. Esta línea del medio sería el que estamos hablando del cerebro medio, el emocional. Y ahora permitidme que saque a mi amigo el reptil aquí dentro. Sale como unas capas que van por encima y acabo de tangibilizarlo mucho más, ¿verdad? ¿Sí? Es real. Esto es un cerebro real de medicina. Se utiliza para toda esta gente que andamos con el cerebro, arriba y abajo. Y ya se entendía bien, yo creo que ahora además se tangibiliza. Estamos hablando de esto. Clotaire Rapay, neuroantropólogo, una persona muy conocida, autor del Código Cultural, que fue un bestseller en todo el mundo, etc. Él dice, el reptil siempre gana. De lo primitivo, de lo reptil. La amígdala, que es una parte importante del reptil, la base de datos asociada a recuerdo para tomar decisiones que utiliza el cerebro primitivo. Hablando de metáfora, tiene más influencia en el neocórtex racional que el neocórtex en la amígdala. ¿Quién lo dice esto? Un famoso, muy reconocido científico desde hace muchos años, de Dewey. Y por último, si hablamos de un premio Nobel, 2002, doctor Kahneman, lo que él llama sistema 2 es el neocórtex y al sistema 1 él le llama lo que sería toda la parte que no es el neocórtex, el resto, ¿de acuerdo? Que sería, por lo tanto, medio reptil unido, y al final estamos hablando de lo mismo. Neocórtex sería consciente, sistema 2 sería subconsciente. Por cierto, el subconsciente es donde no participa el reptil. El reptil tiene que participar en el 100% de elecciones. El neocórtex solo participa en un 2,73%. Por lo tanto, estamos hablando de una diferencia muy importante. Eso va por los de arriba, que también nos recuerda. Y esto lo dice, por lo tanto, Kahneman. Vamos a avanzar rápidamente. Por simplemente algo que os pueda ayudar. Cerebro reptil tiene 500 millones de años frente a los 3 o 4 que tiene el racional. Es lento, el neocórtex, pero el reptil es muy rápido, entre 25 y 250 veces más rápido, si lo miramos, por ejemplo, desde la parte del proceso visual. Estamos hablando de que solo trabaja en el presente, es decir, no tiene pasado, no tiene futuro, a diferencia del racional. Siempre está on, si está off, morimos, estamos muertos, estamos con anestesia, el reptil sigue on, es el que nos hace respirar, hace que nuestro corazón bombee, que nuestras células se multipliquen, el primero en el útero de la madre, estamos hablando de lo que nos mantiene vivos. El concepto de estar vivos o muertos, que funcionen o no funcionen esa parte del cerebro. Sin esfuerzo, consciente,
Es decir, nosotros cuando conducimos un coche y llegamos, ¿cómo he llegado hasta aquí? No nos ha costado nada conducir ese coche. Nuestro racional está preocupado por la presentación que tengo ahora, la reunión, por el colegio de mis hijos, por lo que sea. Un poco monotarea, el racional. El otro está haciendo miles de cosas, entre ellas conduciendo mi coche. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ni me entero, sin esfuerzo. Sin embargo, consume el 90% de la energía del cerebro. Con lo cual estamos diciendo de que realmente sí que consume mucha energía. Pero bueno, es muy rápido, ni me entero. Cuando yo tenía que conducir el coche con el racional, que aprendí que estoy consciente que tenía que conducir, qué complicado tener en cuenta el embrague, el cambio, el espejo, el otro, no sé. Complicado, hasta que no lo interioricé. Si Cristiano Ronaldo tuviera que jugar al fútbol pensando en la jugada, no haría lo que hace, lo aseguro. Es el primitivo que empieza a entrar en funcionamiento, es el de los automatismos. Por lo tanto, es el subconsciente, por definición, y por último, que es incontrolable. El racional dice que lo podemos controlar, depende, porque está muy controlado también por el primitivo. ¿Sí? Si pudiéramos controlar al primitivo, si pudiéramos controlar la verdad, nunca, por ejemplo, engañaríamos a nuestro marido o a nuestra mujer. Racionalmente eso está mal, no lo haríamos. Pero ¿qué ocurre? El primitivo siempre gana. Muy bien, afortunadamente no siempre. Esto está hablando desde el primitivo, ¿lo ves? Esto, si os hago hacer esta multiplicación, entra en proceso racional, ¿lo ves? Es costoso, cuesta. ¿Podemos en voz alta hacer un segundo ejercicio? Venga, no leáis, mejor dicho, pronunciad la palabra en voz alta del color que veis. ¿Sí? Venga, rojo, blanco, venga, sí, rápido. Fantástico, hoy estoy ante una audiencia fenomenal, gente de first class. Qué bueno, así da gusto. Pero pues voy a complicarlo un poco ya que sois, Vamos a ponerlo un poquito más complicado, venga. Vamos a poner, ahora, venga, blanco, verde. Uy, Debo deciros, ¿no? Que tengo que ser sincero y soy muy sincero. Ahora no lo habéis hecho tan bien. Ahora la cosa ha sido un poco más complicada. ¿Qué acaba de pasar? Acabo de cruzar los dos cerebros. ¿Sí? Y cuando eso se produce, tiene un conflicto tremendo. Esto es uno de los grandes errores que hacemos a la hora de comunicar. Este es uno de los grandes errores que yo veo constantemente en Twitter, que veo constantemente en las redes, en las webs, en las charlas. Cruzando los dos cerebros. Y pasa esto, le pasa esto al consumidor. Lejos de enamorarse, lo que hacemos es que lo dejamos loco. ¿Sí? ¿Lo veis? Un ejemplo, ¿verdad? Lo tangibiliza. Muy bien. ¿Qué disciplina creéis que nos permite acercarnos mejor al consumidor para enamorarle? ¿El marketing tradicional? Sin duda, que estamos escuchando a unos maestros que así da gusto, ¿no? Cuando tienes a esta gente tan cerca y que cuentas sus experiencias, es lindo, ¿verdad? Si vosotros nos da cuenta hasta con tono vasco y con forma normal y tal, suena lindo, con desparpajo marketingiano. Sí, marketing tradicional es una maravilla, hace muchas cosas, pero vamos a ver eso un poquito más. O el neuromarketing aplicado. Sobre algunos de los aspectos, Algunos de los aspectos que alguien decía, no sabemos realmente lo que quiere el consumidor. Entre otras cosas dice, porque no le hemos preguntado. Sino le hemos preguntado aquello que nosotros queríamos preguntarle. Yo iría un poco más lejos ahora, en un momentito, si me permitís. Yo diría que aunque se lo preguntemos, no va a saber lo que quiere. Entonces la cosa se complica un poco más. Mirad, en el marketing tradicional, cuando voy a una campaña, un producto, un servicio, voy a lanzar lo que queráis, Estamos trabajando en branding, lo que queráis, me da igual. Cualquiera de las maravillosas cosas y retos a nivel más o menos estratégico, muy estratégico que los hombres de marketing pues llevamos a cabo. Y me siento uno de ellos. La pregunta es que le pregunta qué quieres de algún modo al consumidor cuando quiera llevarlo.
A veces abiertamente o a veces intencionadamente buscando la respuesta. Eso ya depende de hasta qué punto yo quiera la verdad, ¿no? Pero lo cierto es que el problema es que diga, lo peor es que a veces contesta a la gente. Digo lo peor, porque realmente no sabe lo que quiere, porque no depende auténticamente del racional lo que nosotros deberíamos estar buscando. Porque está por debajo del nivel de la conciencia. Este es el gran tema. Por eso, cuando entramos en neuromarketing, perdón, no es una competencia el marketing, alguna gente lo piensa, es un complemento. Es algo que ayuda a mejorar el marketing. Porque alguna vez algún compañero, alguna gente que parece que lo pone, no lo pongamos. Complementario, por supuesto. El neuromarketing a veces pregunta, a veces no, se le da igual, porque no miro la respuesta. Estoy mirando otra cosa. Estoy mirando a través de medidas que pueden ser neurométricas, biométricas o psicométricas. Bueno, ahora lo explico un poco más fácil. Que van, cómo de alguna manera se comporta nuestro cerebro. En ese sentido, por ejemplo, si son del mundo exterior, es decir, emociones que yo puedo ver a través de los gestos, pues ahí podría hacer esa decodificación facial para entender un poco de dónde viene, teniendo en cuenta que el cerebro reacciona al primitivo mucho más rápido. Lo primero que sale por nuestros gestos es real, viene de dentro. No lo he podido filtrar todavía con el neocórtex para ser agradable, simpático. Me sale lo auténtico, me sale como soy por dentro, me salen mis auténticas emociones, mis auténticos sentimientos. Por lo tanto, trabajando sobre eso, pues se puede trabajar en decodificación facial, en dónde pongo la vista, que ocurre un poco lo mismo, mi tono de voz. A ver, yo puedo estar controlando con el racional muchas cosas, pero de una en una. Pero si yo, por ejemplo, quiero controlar cómo respiro, somos muy conscientes que estoy respirando, hace un instante no lo éramos, ¿a que no? Eso es. No puedo estar controlando al mismo tiempo la voz. Estoy controlando cómo respiro, me es difícil controlar la voz a la vez. Entonces, el tema es que jugando un poco con esas capacidades y esa reacción inmediata, el que maneja todos estos temas a nivel automático es el primitivo. Y ahí, por lo tanto, el tono de voz con el que me habla, más que lo que dice, me da muchísima información, y si encima lo cruzo, digamos, con otros, puedo tener información cruzada que puedo medir diferentes temas. Eso es muy potente, Eso sería la máquina de verdad, eso sería el electroencefalograma y eso sería el fMRI. El electroencefalograma y fMRI serían los neurométricos, o sea, aquellos que me están midiendo directamente, de algún modo, el movimiento eléctrico o el oxígeno y glucosa que me está llegando a las neuronas para que se produzca el estallido de la neurona, es decir, la sinapsis. Sabéis que ese estallido es lo que produce electricidad y esa electricidad es lo que permite toda la comunicación interneuronal y de eso va al cerebro. Hasta ahí llego un poquito para no usar palabras. Pero lo que sí quiero decir es que tenemos medidas, por lo tanto, que van puestas por encima, que pueden medir todo muy bien lo que es el neocórtex para ver la parte consciente, y eso nos lo da muy bien el electroencefalograma, y tenemos otras que pueden ver qué es lo que pasa por debajo, a todo el nivel del cerebro, no solo el neocórtex, sino también las otras partes del cerebro que, como habéis visto antes cuando lo he desmontado, está mucho más adentro, está mucho más profundo. Y eso sería, por ejemplo, el fMRI, que lo que mide es, para que entre en sinapsis una glucosa, necesita recibir a través del flujo sanguíneo oxígeno fundamentalmente y glucosa. Entonces, eso lo puedo ver a través de un functional una resonancia magnética funcional, verlo en imágenes, cuando qué neuronas están recibiendo oxígeno en un momento determinado. Y eso también es lo que me ha podido predecir desde el funcionamiento de los cerebros, la toma de decisiones y muchas cosas. Y esto me permite, por lo tanto, trabajar lo que sería todo el tema presináptico muy bien, el ISI es posináptico, aunque, salvo que me taladren un poco la corteza y me pongan los electrodos un poco más adentro, no voy a poder captar bien porque hay demasiado ruido lo que son las capas profundas del cerebro. Eso se ha hecho ratas, pero bueno, yo no me imagino a un consumidor, venga, vamos a ver cómo va esto del Pernod Ricard, a ver si... No.
No podemos realmente usar de esta manera y por lo tanto el trabajo viene a través de otras capacidades. Esto es lo que hace por un lado. Y luego está el neuromarketing aplicado, que es lo que sería lo mismo. Realmente estoy utilizando estos conocimientos de mediciones, estoy utilizando otros principios neurocientíficos, pero lo quiero poder llevar más lejos. Lo quiero poder utilizar en situaciones múltiples y, si es posible, de forma predictiva. Y si me quiero luego subir encima, también lo mediré al final y lo mediré en algunos de sus pasos, según de lo que se trate. O puedo querérmelo y utilizarlo un poco más abiertamente. Eso es lo que es el Applied Neuromarketing. Se basa en utilizar, dados unos estímulos determinados conocidos que impacten bien sobre el cerebro con esos conocimientos que tenemos ahora, al final, que esto funcione en la comunicación, que llegue. ¿Sí? Algo que intuitivamente ya estamos haciendo, pero no siempre conseguir que sea siempre. Conseguir que no estamos gastando dinero en la parte del marketing que no funciona, asegurarnos que funciona. ¿Sí? Un poquito va por ahí. Por lo tanto, lo que hacemos es dar un triple salto mortal hacia arriba. Por eso 70 de las empresas más grandes del mundo son, por ejemplo, clientes de mi empresa en el mundo. Entonces, y con eso tengo un dato de que están invirtiendo ya hace años en estos temas, muy seriamente. Y la idea es conseguir esto. Sí. Muy bien. Con esto un poquito es la idea. Son temas, por lo tanto, que no se dan, al contrario, que colaboran todos entre sí, y a la vez hay que entender por separado, porque cada uno tiene, son formas de hacer y no hay que confundirse. ¿Qué es lo que estimula, por lo tanto, al cerebro reptiliano? Ya que hemos hablado de estímulos, vamos muy rápidos aquí. Fundamentalmente, hay un montón de estímulos, pero hay 6 fundamentales que, si los usamos juntos, tienen un efecto demoledor y funciona muy bien. El primero es centrado en mí. El cerebro primitivo es tremendamente egoísta. Aquí se ha mencionado en las primeras conferencias algunas cosas que van ya absolutamente, vamos, en esa dirección. Es decir, centrado en mí, es egoísta. Y por lo tanto es mi. Es el de la supervivencia, lo demás no me importa. Si no trabajo de algún modo para ti y tú lo percibes, el racional y el emocional puede que esté por ahí, pero que el que toma las decisiones, que es el primitivo, no el emocional, es el que de algún modo se va a ir a hacer otras cosas porque está muy ocupado. Entonces lo tengo que tener sí o sí permanentemente captado. Rápidamente centrado en mí. Si estuviera en el mundo de la pesca, por poner un ejemplo, que por aquí no había nadie, así no me peleo con nadie, pues si hay alguno, pues bienvenido a los de la pesca, pero al principio no me consta. Pues la F de Food, que es uno de los elementos que mueve el primitivo fuertemente, y eso es conocido, es un pain generalizado que tenemos todos los seres vivos. Pensar que el reptiliano lo compartimos con el reptil. Lo que estamos hablando es que tenderá modernamente cada vez más a lo que estamos acostumbrados. El hombre de las cavernas, que no conocía el fuego, seguramente se acercaría a la forma de pescado más que se parezca a un pescado. Hoy en día la gente lo que busca es un plato. Luego el tema del packaging que tenemos que manejar y la forma de presentar va a tener mucho más recorrido y éxito en la medida de cómo lo presentemos cercano a este centrado en mí. Eso va a funcionar. Este ejemplo. O en el mundo de la comunicación, no olvidéis utilizar el tú. ¿De acuerdo? Es al contraste. Esta imagen para mí es maravillosa porque explica de forma fácil a mucha gente por primera vez lo que es una besa. ¿Y lo entienden? ¿Cuántas palabras han necesitado? Qué maravilloso es el contraste. El contraste es el disruptor que permite que yo ponga en marcha las neuronas que he apagado para ahorrar energía. Y si no lo pongo en marcha, pasa como la rana que queda hervida cuando pongo a calentar lentamente el agua, porque no tiene capacidad de tomar la decisión. ¿De acuerdo? Claro, es que el contraste no es lo que tenemos en la cabeza, tomarlo como una alerta necesaria. Sin contraste no hay decisión. Ojo, importantísimo. Luego, en todos los elementos tiene que haber un elemento de contraste. ¿Sí? La gente va a tomar decisiones rápidamente en base a ver dos. Es lo mismo, pero el packaging me va a ayudar a ir seguro a la izquierda, y el estudio, que lo hemos hecho para mirarlo por curiosidad, pues nos da un 9,8% frente a un 0,2% cambiando el tipo de packaging. He cogido la misma marca, si no lo ofendo, ¿sí? ¿De acuerdo? En todo caso me pegará el del packaging, pero tenía que poneros un ejemplo. La gente, si tú le das a beber en un volumen es el mismo de ambos vasos.
pero si le das a beber en un vaso alto, va a consumir mucho menos. De hecho, eso se hizo para evitar que los niños consumieran tantas bebidas con azúcar. Entonces, cuando bebías con azúcar, buscar siempre darles vasos altos, y el resultado es que bebieron un 74% menos. Dato interesante. Y también en bares y tal, los camareros sirven un 27% menos. Por lo cual, pues, te interesa lo contrario, que sean bajos, te dará que cambiar el concepto de vasos, muy bajitos, como los potes cuando vas a tomar vinitos. Bueno, parece que te echas menos. Tangible. Tangible, el cerebro primitivo es muy escéptico, por lo tanto, eso es lo que nos mantiene vivos, a Dios gracias, de este escepticismo. El escepticismo lo que hace cuando nos viene a ver un proveedor, normalmente, salvo que ya lo conozcamos muchos años y seamos amigos y le permita ciertas cosas con él, ¿cómo voy a estar bien? Aun por mucho que esté sonriente, estoy escéptico. ¿Por qué? Porque sé que me viene a vender. Y cuando me da su opinión de un tío y me dice qué guapo eres, seguiré escéptico. ¿Por qué? Porque sé que me viene a vender. Con lo cual, no, es muy complicado, de alguna manera, creérnoslas. Tenemos que hacerlas tangibles, tocables, medibles, fácil. ¿A que os habéis creído que esto es el cerebro cuando os lo he enseñado así? Mucho más que de la otra manera. Bueno, como hoy estáis aquí viniendo, estos más queridos en una situación normal, pero esto ayuda a tranquilizar, a tocarlo. A ver, ¿sí? Es un prop, una palanca para el recuerdo y para la credibilidad. Muy bien, pues este tema de tangibilidad es importante. Esta pobre mosca muestra lo afilado que es el cuchillo, ¿a que sí? Tangible. ¿Sí? Esa es la forma de trabajar con estos elementos. Aparte que es visual, aparte de muchas cosas. Tangible. Hoy he cogido unas cuantas de pescado que me ha dado por ahí. Tangible, ¿sí? Esto dice reservado para los conductores borrachos, ¿no? Tangible, una campaña muy buena. Principio y fin. Nuestro cerebro recuerda casi todo lo que pasa al principio, al fin y casi nada o nada de lo que pasa en medio. Es un poco la curva de atención-retención. Eso ahora no lo voy a desarrollar por falta de tiempo en esta conferencia, pero por ejemplo dejo que lo diga George Lucas, cineasta, que lo que dice, el secreto de una buena película es una apertura caliente, un final caliente, dice, ¿y lo del medio qué? No metas la pata. No metas la pata. No es tan relevante. Comer, por ejemplo, en colegios, María le está dando, por ejemplo, de comer a más de 2.000 niños al día y se preocupa realmente de hacer esas cosas bien, nutritivas, es un tema realmente importante. ¿Qué es lo que de algún modo movió a la gente en este tema a moverse? Hombre, pues que había ciertas cosas que no consumían y debían consumir. Solo alterando el orden de los platos y estudiando esto, consiguió aumentar un 25% el consumo de las cosas que querías. Esto lo hemos hecho en muchos productos no tan éticos, siento decirlo, pero lo hemos hecho y funciona mucho. Funciona lo mismo trabajando en un lineal. No solo se trata de ver en el eye tracking que mira la gente, sino qué quiero yo que miren y cómo quiero y en qué orden quiero que miren. Y para eso hay que trabajar mucho algunas de estas capacidades, y medirlas, por supuesto. No te puedes quedar solamente en qué es lo que no quiero medirlo, quiero perfeccionarlo, quiero afinarlo, porque esto va a cambiar mucho cuando consumen mi producto. Esto va a cambiar mucho la experiencia de compra. Y esto va, y si además hacemos bien las cosas, pues mucho más, ¿no? Principio, visual, creo que voy a decir poco porque es bastante obvio este tema, pero es decir, acordaros que el primitivo guarda todo en imágenes. Si ahora yo os hiciera ver las ventanas que tenéis en casa y cerrar los ojos, lo veríais todos en formato visual inmediatamente. No sabríais que os hacía esa pregunta y os daríais cuenta de forma inmediata de cómo estáis guardando las imágenes. Y podemos hacer de eso montones de ejemplos. Visual. Lo demás hay que traducirlo. Cuando tú en un slide pones temas escritos, eso de alguna manera ahora. Esto de algún modo es visual. Fácil, buenísimo. Y aquí pues conseguimos de forma visual en el aeropuerto de Schiphol reducir, digamos, las fugas en un 80%. Esto para las mujeres va bien. ¿Qué es lo que hicieron? Pintar una mosca y apuntábamos todos mucho mejor, ¿sí? Funciona, visual.
visual, emocional. Dice, no conduzcas, no hables si ella conduce. Existe también el opuesto por el chico. Eso ha sido una campaña buenísima, ha funcionado muy bien, emocional, está llegando directo. Las emociones son necesarias para el recuerdo, porque generan noradrenalina, que es lo que en la amígdala funciona y engancha al tema. Ahora no os lo puedo explicar porque voy out of time, pero si alguno quiere, pues podemos verlo en otro momento. En definitiva, tengo que trabajar con 3 grandes bloques, los 4 pasos que son pain, claim, gain. Pain, claim, gain. Pain en cuanto a lo que me mueve, lo que me duele, lo que me hace mover. Por debajo del nivel de la conciencia, a nivel de primitivo, no deductivamente, que es lo que solemos hacer en marketing, sino intuitivamente hasta donde más podamos y desde luego midiéndolo si puedo. Una vez yo sé que me duele, que me mueve, lo que tengo que hacer que es proponerte una solución para eso, en la cual además yo soy único, en mi empresa yo soy el único que, por lo tanto top, terapéutico al P, original, y además que lo puedas probar, la P de top, que sería el tercer paso. Con eso, ¿qué es lo que tengo? Tengo el contenido del mensaje, pero tengo que entregárselo al advertir, que es muy viejo y que no utiliza un lenguaje verbal como suponemos. Hay otra forma de llegar a advertir y el lenguaje verbal sí que lo pueden usar, pero limitadamente, muy sencillo y teniendo en cuenta toda una serie de conocimientos que hay que adquirir. ¿Sí? Entonces eso llega. Por lo tanto, eso sería la forma de dialogar. Con eso, de algún modo, pues estaríamos trabajando en el primer paso, que es capturar, y aquí no voy a detenerme, pero que sería algo así. Tienes un paso de diagnostical pain y utilizas biométricos. Tendrías luego, para convencer, un siguiente paso, que es diferenciar el claim. Aquí utilizas sobre todo Applied Neuromarketing. Tendrías un tercer paso, que sería hacer el lanzamiento del producto, y ahí combinarías lo que es Applied Neuromarketing y medidas, y evidentemente trabajarías también con todo lo que es marketing en la parte del delivery tradicional toda la vida, mezclado y filtrado con estos nuevos conocimientos. Esto es lo que se está haciendo, esto es lo que está ayudando, y esto, de algún modo, es lo que en definitiva os quería contar, y en este sentido recordad que es un tema de decodificar para volver a codificar. O sea, hay que volver a aprender muchas cosas, volverlas a codificar para poder hacer un mejor marketing. Todo este camino es un mapa que se llama Neuromap, que es el mapa del tesoro que lleva a ese metafórico botón de compra y que evidentemente tiene que incorporar las 3 disciplinas para que funcione. Y bueno, esto, los profesores mejor educación, pues mejor justicia, los padres seríamos mejores padres si conocemos más, mucho más del periodo primitivo. También los solteros tendrían mejores relaciones, los médicos mejor medicina, cineastas mejor entretenimiento, y los mercadólogos, bueno, eso nos dedicamos hoy unos cuantos aquí, no solo yo. En definitiva, se trata de ti, de todos, como decía al principio, es la percepción que nos hace ver las cosas realmente. Y terminando, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para Antonio? ¿Nadie que sabe dónde está el botoncito para que compren al final? ¿O ha quedado claro dónde está, si es que está? No sé, no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias.